Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema Segunda de Pedro, resumen bíblico. Segunda de Pedro, autor. Epístola específicamente afirma ser obra de Simón Pedro, capítulo 1, verso 1. El apóstol Pedro habla de sí mismo como presente en la transfiguración de Cristo, capítulo 1, versos 16 al 18, y advertido por Cristo acerca de su propia muerte, capítulo 1, verso 14. Esta evidencia nos ayuda a concluir que Pedro fue el autor de esta epístola. El nombre Pedro significa roca o piedra. Fecha de redacción, probablemente entre el 64 y 70 después de Cristo. Probablemente fue escrita desde Babilonia. Acerca de la epístola, la primera carta de Pedro fue un estímulo para los creyentes que sufrían, pero esta carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con falsos conocimientos en contraste con la verdad. Capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro afirma la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también clama contra los males de la herejía y los falsos maestros. Por lo tanto, segunda de Pedro tiene como propósito amonestar contra la apostasía que se avecinaba, en la cual dirigentes de las iglesias, por intereses de lucro, permitirán el libertinaje y la maldad en general, apostasía en la cual la iglesia dejaría de esperar la venida del Señor y para intimarles que aquella venida pudiera demorarse por el largo tiempo. El apóstol Pedro hace muchas referencias al conocimiento de Jesucristo, cual conocimiento nos ayudaría a vencer las falsas doctrinas que en este tiempo se estaban propagando. Capítulo clave, capítulo 1. En este capítulo se enfatiza el día del Señor. También se enfatiza las virtudes del cristiano, el propósito de la carta y la inspiración de la Biblia. Capítulo 1, verso 20-21. Textos claves, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 4 al 7, capítulo 1, 20-21, capítulo 2, verso 9, capítulo 2, verso 20 al 22, capítulo 3, verso 7 al 13, capítulo 3, verso 16-18, frases claves. Nos llamó por su gloria y excelencia, capítulo 1, verso 3. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, capítulo 1, verso 3. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, capítulo 1, verso 21. Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, capítulo 1, verso 21. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, capítulo 2, verso 9. Creed en el conocimiento, capítulo 3, verso 18. Palabra clave. Conocimiento, recordar. Punto de interés. Crecimiento espiritual en cada capítulo. Capítulo 1. Ingredientes para un crecimiento espiritual, versículos del 5 al 11. Capítulo 2. Los que se oponen al crecimiento espiritual, los falsos maestros, la falsa doctrina, actitudes falsas, falsas promesas y una vida falsa. Capítulo 3. La motivación para un crecimiento espiritual, la venida de Cristo, versículos del 10 al 14. Capítulo 3, verso 18. La necesidad de creer en la gracia y conocimiento de Cristo. Paralelo entre segunda de Timoteo y segunda de Pedro. Ambos escritores hicieron referencia al final de su vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. La presencia de falsos maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Capítulo 4, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. La corrupción del mundo penetrándose en la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7.
Segunda de Pedro capítulo 2 versos 10 al 22, la venida de la apostasía, segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4, segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 y del 20 al 22. La perfección y la finalidad de la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16-17, segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4, bosquejo de la epístola 1, salutación capítulo 1 verso 1 y 2, 2, exhortaciones a vivir santamente capítulo 1 versos 3 al 21, contra los falsos maestros 2, la segunda venida de Cristo capítulo 3 verso del 1 al 17, 5. Bendición, capítulo 3, verso 18. Lecciones prácticas. Los cristianos gozan de una fe como la de los apóstoles, capítulo 1, verso 1. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, capítulo 1, verso 3. Lo que el cristiano necesita para poder estar fuerte y evitar la ceguera espiritual, capítulo 1, verso 5 al 8. La palabra necesita ser recordada todo el tiempo, capítulo 1, versos 12, 15, capítulo 3, verso 2. La Biblia es inspirada por Dios, capítulo 1, verso 20, 21. Por causa del pecado de muchos, la palabra de Dios es blasfemada, capítulo 2, verso 2. Dios sabe librar de tentación a los piadosos, capítulo 2, verso 9. La apostasía es algo muy terrible, capítulo 2, verso 20 al 22. La tierra no es nuestro hogar permanente, capítulo 3, verso 9, del 1 al 13. Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan a un arrepentimiento, capítulo 3, verso 9. La paciencia de Dios es para salvación, capítulo 3, verso 13. La Biblia contiene algunas enseñanzas un poco difícil de entender, capítulo 3, verso 14. El cristiano debe de crecer en el conocimiento de la Escritura, capítulo 3, verso 18. Final sobre el resumen bíblico sobre segunda de Pedro.